77 Nueva Vida, pero también lo puedes ir a ver a nuestro Facebook Live, a nuestro canal de YouTube, Nueva Vida Radio y TV. Así nos consigues y de paso te suscribes, y también estamos en vivo por el canal 86 y 386. Por si acaso tienes Liberty, también nos puedes ver ahí. Así es que, y estamos listos para un segmento presentado por... El siguiente segmento llega a ustedes como una cortesía de Panadería El Buen Pastor en Juncos. Muchachos, yo les quiero hacer una pequeña historia. Y yo sé que cuando haga esta historia, cantidad de gente se va a identificar, lamentablemente. Pues esta familia de valores que de repente se dan cuenta de que la muchacha, digamos, está enamorada, pues puede ser el chico, ¿no? Que el nene de la casa o la muchacha de la casa está enamorada o está enamorado de una chica que no le conviene. Este es este principio de la calle que la gente usa por ahí, de que las chicas buenas se enamoran de los chicos malos y que los chicos buenos se enamoran de las chicas malas, ¿no? ¿Eso será así? ¿Será verdad? Yo he visto unos cuantos casos precisamente de gente que de familias, ¿no? Que de pronto se ven enfrascados en una situación bien complicada porque la nena de la casa se enamoró del nene malo del barrio. Antes, es verdad, en la época de ustedes, habían portones en la casa, o sea, los muchachos llegaban, ¿verdad?, a enamorarse al frente de la casa. Pero en esta era de lo digital es complicado ese asunto porque ya la verja y la reja, y mucho menos este tiempo de pandemia, pues ya no es tanto así. Ahora se buscan a través de las redes sociales o de manera virtual, y probablemente cuando tú descubras que tu nena o que tu nene se está enamorando o anda, ¿verdad?, en algo así, entonces ya esté la cosa más complicada porque estén más vinculados a esa persona que no les conviene. Y ahí surge una situación difícil, ¿verdad? ¿Cómo las familias lo trabajan? ¿Cómo han podido sacar a su hijo o a su hija de una situación tan complicada? Si es que ese principio es correcto, porque tal vez no es tan así. ¿Qué opinan ustedes? Las chicas buenas suelen buscar a los muchachos malos para enamorarse. Pero de manera intencional, tú dices, voy a buscar como que se sienten. Yo he escuchado mucha gente que dice que la nena buena se siente atraída por el chico, por el travieso. Yo creo que... Y viceversa también, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces, muchachos, las chicas se sienten en la necesidad de ser protegidas, ¿no? Ese sentimiento de protección, y como el chico, como tú le llamas malo, es el que se impone en el barrio o en la comunidad, es el que todo el mundo le tiene miedo, es el que anda en el carro que el otro no se pudo comprar, pues la chica eso le da como que cierta seguridad. Voy a estar protegida. No había pensado en ese punto. Sí. Interesante. Sí. Porque yo pensaba que era una cosa de polos opuestos. ¿Entiendes? De a que veces pues, es hasta la misma seguridad. Una cosa de personalidades, pensaba yo, pero el punto es buenísimo. O sea, que la nena buena se siente protegida por el chico malote. Pero el chico malote le atrae la nena buena. ¿Por qué? Pues fíjate, yo no sé por qué, pero yo una vez le conté la experiencia de que en mi escuela... Ahí yo tengo un guess. Ahí, ¿sí? Sí, claro. Ahí yo en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, yo decía, pero yo tuve novio bien tarde, porque yo decía, diatra, a mí se me pegan los muchachos malos de la escuela. Yo no sé si es que los muchachos malos identifican, ¿verdad? Cuando decimos malos, mi gente, es que hacen los travesuras. Los traviesos, los complicados. Pues en la escuela me pasaba mucho eso. Yo, pero ¿por qué me tienen que buscar los muchachos maletos? Y entonces, me daba curiosidad. ¿Por qué le atrae al muchacho maleto a la muchacha buena? Precisamente porque el hombre en el fondo quiere estar con una mujer que no ha estado con nadie. Y eso son las nenas buenas, ¿verdad? Por lo menos las que siempre tienen este comportamiento, las que no están en el jangueo, las que no están en el party, las que tú sabes que están de la casa a la escuela o a la iglesia. Pero no es con la idea de que a lo mejor piensan ellos que puede ser más fácil de manipularlas. Pues ese ángulo puede ser así, que es más fácil manipularla porque es más inocente, es más bobita, pero por otro lado está la parte de que los bad boys, a la hora de estar con una mujer y pretender tal vez hacer familia con ella, no va a buscar a la que ha estado brincando y saltando. A la mala.
no va a buscar a esa. Puede janguear con esa para aprovecharse de ella. Ajá. Pero a la hora de escoger a quien sea su esposa, busca a la nena buena. Porque esa no ha estado con nadie. Y eso es una parte del orgullo de cada varón. Digo, en este tiempo moderno ya eso voló en demasiadas instancias, ¿no? Pero siempre se ha abrigado en el corazón también de los hombres que finalmente quien va a ser mi esposa no es la que ha estado con todo el mundo. Es la que no ha estado con nadie. ¿Y cómo la familia maneja una situación como esa? Porque para muchas madres y padres, o sea, les causa mucha preocupación y sufrimiento. Porque eso no es lo que quieren. Y cuando vienen a ver, ya están esos muchachos hasta el soco el medio. Sí. Y es bien complicado. Sí, porque hay una manipulación increíble porque utilizan todo, imagínate, como que tienen todos los recursos, tienen gente alrededor de ellos, muchachos que quieren ser como ellos, y utilizan todo lo que tengan que hacer para conquistar a esa chica. Yo le doy gracias a Dios que a mí nunca me pasó, a mí no, mi mamá tampoco lo iba a permitir. En estos días mi mamá me envió una foto y me dice, mira, encontré los Sennheiser cuando tú te casaste y me puso la edad en que yo me casé. Y yo, ¿por qué me recuerdas que me casé tarde? Porque le llegué a coger pánico a ese tipo de muchachos que me seguían, le llegué a coger y me quedé como que, pues para tardecito, pero no me arrepiento de eso. Yo creo que ante tu pregunta de cómo se maneja, en esta etapa de verdad de mi madurez, la línea es fina porque hay dos estilos. Yo soy el que mando en casa, tú eres la hija mía y con ese títere tú no vas a estar. Eso es un estilo. Pero puede que la nena se enchule más y la contraposición con papi lo tome como un reto y puede terminar yéndose con el malote. Hay otro estilo que yo creo que es el más correcto, que es un balance de mi amor, tú lo que quieres es sufrir. Mira quién es fulano de quien tú te has enamorado. Vamos a ver qué él hace, de qué vive, cuál es su trabajo, cómo ingresa dinero. Entonces, cuando tú te pones a concientizar a la nena, que ella analice, que le despiertes esta parte crítica analítica, de que ella se vislumbre al futuro, sin tocar necesariamente de primera instancia a él, sino lo que los rodea, sus amistades, sus negocios, qué es lo que hace, y que para ella no implica lo que decía ahorita Moraima, seguridad en un futuro, ni seguridad para ella ni para sus hijos, sino problemas. Hay que estar en un perfecto balance de alarla un poco más en esa dirección para que sea ella entonces la que se desencante y diga, yo creo que papi tiene razón, porque si no balanceas bien esas dos cosas, puede ser peligrosito. Pero si eso es los primeros días, está bien. Pero si tú te enteraste y están ya hasta el soco el medio, la cosa se complica bastante. ¿Entiendes? Por eso decía al principio el asunto ¿Tú te refieres a que ya estén compartiendo, que lleven tiempo, que estén íntimamente compartiendo también? No necesariamente, pero tú sabes, estén bien enamorados. Claro, que esté bien involucrada emocionalmente. Nunca es tarde para hacerla despertar. Nunca es tarde. Por lo menos la información de papá tiene que llegarle. Y la información de mamá también, de crear conciencia, porque si todo es pelea, si todo es disputa, si todo es amenaza, te voy a botar de aquí, o sea, si todo va en la línea más de pelea y no de crear conciencia y de mantener esta relación de amistad, tú eres mi hija, yo te amo, o sea, que ella me vea como este aliado, o sea, papi es mi aliado, no el que me pelea y el que me amenaza porque estoy con fulano. Papi es el que me concientiza. Es una línea que entre la amenaza y lo fuerte que muchas veces se maneja el asunto, a crear conciencia, yo creo que es una mezcla perfecta de las dos, donde tu hija no puede verte como, chacho, papi siempre me está amenazando y papi no hace otra cosa más que amenazarme que si quedo preñada me va a botar también y cosas por el estilo. O sea, yo creo que papá no puede jugar ese papel con la nena. Sí. Bueno, me gustaría escuchar padres o madres que de repente pues vieron llegar este único pájaro a la casa y dijeron, bueno, ¿y de dónde tú sacaste esto? ¿De dónde salió? Este buitre, decían en el campo de Aguada. ¿De dónde salió este buitre? Y ahí empezaron los problemas. Seguro. ¿Cómo le hizo? 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Que les bendiga, buenos días. Buenos días. Yo no soy madre como tal, soy tía y soy profesional de la salud mental, soy psicóloga. ¿Puedo opinar? Sí, claro, Sí. por favor. Bueno,
lo que ustedes mencionan y lo que menciona Juan Carlos es muy cierto. Esas dos vertientes están, que son como dos extremos, pero a mí me gustaría que consideraran la relación como tal que uno tiene como padre y madre con los hijos. Okay. Porque el nivel que tú tengas en esa relación, de nivel de confianza, de comunicación, de que haya una constancia, de que tus hijos vean en ti que tú eres una persona, un padre, una madre, un cuidador, una tía, alguien, una figura que te genera a ti confianza y que te genera a ti bienestar. Uh-huh. Para que entonces la postura que vayas a asumir sea la de extremo, o sea la de tú, enfatizarle los puntos, vamos a llamarle negativos, que pueda tener la persona o que no abonen al bienestar del hijo o la hija, pues los puedan ellos acoger. Ahora, una cosa que es bien importante, además de la dinámica de esa relación entre padres e hijos, también es que siempre tratemos de enfatizarle a esos jóvenes que sabemos que están en una etapa de formación, que por eso se llaman adolescentes, porque adolecen, todavía el cerebro no se ha desarrollado totalmente, que se desarrolla totalmente esa parte que tiene que ver con la toma de decisiones a los 25 años. Pues nosotros vamos a suplirle eso que les falta, no imponer, no a manejarlo como que esto tiene que ser así, ni tampoco muy laxo. Es un balance. Uh-huh. Y como mencioné al inicio, va a estar cimentado, va a estar fundamentado en ese vínculo que ya yo he creado con mis hijos, que ellos pueden ver en mí una persona que les va a generar algún tipo de estabilidad emocional. Uh-huh. Para ellos, en su momento, ellos tomar la decisión que estiman pertinente. Sí. Sí. Excelente aportación. Sí, claro que sí. Gracias por estar, psicóloga, pegadita a nosotros en esta mañana, tener a bien llamarnos y opinar. Claro que sí, claro que sí. ¿Continuamos? Claro que sí. Vamos por acá en ruta. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Completa. ¿Cómo? Hello. ¿No me oyen? No Sí, te escuchamos. Perfectamente. Pues mira, yo voy a hablarles de mi experiencia rapidito, corto, el cuento es algo corto. Ajá. Yo fui una nena buena toda mi vida, bailaba ballet, iba a la escuela, a la universidad, nunca parí nada. Me fijé en una persona que no era muy bueno, de la calle. Ajá. Y a mis 21 años pues tuve mi primer hijo. Tuve 2 hijos con la persona. Como digo, mi experiencia me sirve para hacerlos ver a ellos. Las cosas no están buenas. Papá está preso. Lleva más de 10 años preso. Y les he enseñado que la comunicación entre nosotros tres es bien importante. La confianza y mis consejos que les doy a ellos para que ellos aprendan, no es para imponerles, sino para que aprendan de que las cosas no son como algunas personas te las pintan. Les hablo bien del club, y de verdad, soy madre soltera a orgullo. Mamá, ¿te puedo? Evito que mis hijos caigan en esa tentación de fijarse en personas que no les conviene. En el caso tuyo, cuando tenías 21 añitos, siendo tú una nena buena como te describes, ¿qué te llamó la atención de él, que era un bad boy? ¿Qué fue lo que te cautivó o te llamó la atención para terminar, verdad, con él y convirtiéndote en mamá con él? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Lo que dijo Moraima ahorita es bien cierto. Uh-huh. Es bien cierto. Uno tiene esta sensación de protección, de que como él tiene poder, me va a proteger, me siento segura con esta persona. Y eso fue lo que me arrastró a esta persona. ¿Entiendes? Entonces yo venía de me crié en un barrio, y en el barrio él era el Dios, entre comillas. Y después que conocí a Dios, es como les digo a mis hijos, que les quiero arrojar luz y quiero que escudriñen bien en su corazón
y vean que estas cosas no son buenas, porque miren las consecuencias. Me quedé sola, los crié sola, que mira, que le doy gracias a Dios que esos niños me han salido usted y tenga, son humildad y decencia pura. Pero sí, es una sensación, como dijo Moray, me vuelvo y repito, de esta sensación de como protección, de que económicamente él está bien, pues me va a tener bien. Son muchas cosas, son diferentes factores. Gracias, mamá, por tu llamada. Sí, muy buena aportación. Ese es el tema. Sí, porque las niñas en su naturaleza, las mujeres, en fin, todas, en su naturaleza como mujer, pues todas buscamos ese sentido de protección, de seguridad en diferentes áreas, no necesariamente es económica. Está el machito de barrio, nadie se puede meter conmigo porque aquel va a salir ¿verdad?, mi defensa, o está el que yo puedo llorar en su hombro. Pero cuando son muchachos malitos del barrio, hay que tener precaución, porque aquí nos está escribiendo WhatsApp una persona que dice que su sobrina se enamoró del malo del barrio. Y la mamá le decía, déjalo, lo mataron al novio. No aprende la lección y vuelve y se enamora de otro, quizás buscando ese sentido de seguridad. Los mataron a los dos. Wow. Está diciendo que mataron a su sobrina más al novio. Wow, qué triste. Bien triste. Dice que no tuvo un final porque parece que no. A lo mejor había un vacío y estaba buscando ese sentido de seguridad, como estamos diciendo. Fuerte por demás. Mora, vamos a aprovechar para que enseñen la tacita de panadería El Buen Pastor. Hermosa. Mira, Sí, ya mira qué busqué cosa la más linda, dirección, entré a Instagram, vi todo el menú que tienen y voy para allá. Panadería Mira qué El Buen rico. Pastor, que están en la carretera 31, kilómetro 25 del barrio Almendro, en Juncos. Ellos están de 5 de la mañana a 10 de la noche, el teléfono 734-45. Y hay gran variedad de alternativas para desayunos y brunch, que son hasta las 9:30 de la noche. ¿Sabes lo que es eso? Sí, así es que pastelería fina para todos los gustos, variedad de bizcochos hechos en casa, hermosamente decorados. Vamos para Panadería El Buen Pastor en Juncos. Para allá es que vamos. De aquí allí son 20 minutos nada Eso más. ahí al lado. Y Ahí al lado, ya yo puse la dirección. Trae algo a mí, a Fernando. Bueno, sí. Ok, hecho. Adelante, buen día. Cuéntanos. Hello. Sí, Sí, cuéntanos. estamos buen día. contigo. Buen día. Antes de entrar en el tema, quería saber si la extensión que ustedes tienen hasta las 11 es en vivo o son programas ya grabados. Mi amor, estamos en vivo Estamos aquí, contigo. estamos aquí. Estamos Totalmente en contigo, vivo. ajá. Sí. Pero hasta las 11 que ustedes están en vivo también. Sí, en vivo hasta las 11. Ay, Dios, qué chévere. Qué sencillito. Ah. Mi mamá siempre me decía que cuando me enamorara y me buscara de un hombre para casarme, que me fijara cómo trataba a su mamá. Ajá. Y yo, cuando me llevó a su casa con su familia, eso fue lo primero que le puse loco. Y exactamente viene claro. Fíjate. Fue excelente padre, excelente hijo. Eso me ayudó, me marcó. Sí. Consejo sencillo y que da donde es así. Exacto. Yo creo que a todos Claro. nos dijeron en algún momento dado eso, ¿verdad? El Fíjate que es cómo buen mira. hijo Sí. va a ser un buen esposo. Dice, hijo eres, padre serás. O sea, tienes que hacerlo bien desde hijo para que seas un buen padre y esposo. Adelante, buen día. Buenos días. Cuéntanos tu historia. ¿Qué pasó? Sí, es una historia real que me pasó a mí. Ah. Es una historia que uno se enamora de la persona menos indicada, la cual uno se envuelve y cuando uno quiere pues quitarse de la situación viene la amenaza. A ti también te llamó la atención que era Bad Boy, que, o sea, que era el malote, pero te sentías atraída porque había como un sentido de protección que él te podía dar. Más o menos, en cuestiones que era un muchacho bonito, que pues uno se enamora, se envuelve y uno se olvida de lo que pueda pasar de las situaciones. Pues me envolví y me estuve con esa persona. Traté de que la relación, pues, quitarme de la relación, viene la amenaza. No pude, tuve que callar. Tuve 2 hijas embarazadas y mi segunda hija me secuestró. Me secuestró entonces en mi casa. Llevaba caretas y todo, y yo todo eso lo aguanté. Hoy en día tengo 60 años y lo veo como si
tienen consecuencias para toda la vida. Wow, qué fuerte. Consecuencias muy malas. Yo trabajaba en la policía. Me caché. Fue bien difícil. ¿Usted cayó todo ese proceso de maltrato que incluía que él la encadenaba, dice usted? Me secuestró, yo embarazada a mi segunda hija con armas. Yo vivía con mis padres y mis padres, pues, yo no llegué a la casa. Y entonces, pues, desesperado. Y yo le dije, pues, que me fui con él. Pero fue bien difícil. Yo trabajaba en la policía. Y entonces, pues, yo callaba de uno de los agentes. Le expliqué mi situación. Y le formularon cargos. Ok. Y eso fue de novio. Sí. De novios. Ok. También le pasó a una sobrina con 12 años. También se dejó llevar. Miren, ella por poco muere. Lo tirotearon a él y ella estuvo a borde de la muerte. Wow. ¿Cuántos años han pasado y usted todavía narrándonos la historia se emociona? ¿Cómo se emociona? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Yo tenía 17 años, ahora tengo 61. Wow, mira eso. Wow. Y todavía, ¿qué tal? Impacta. Me marcó la vida. toda mi vida. Qué Wow. pena. Lo lamentamos sentimos mucho, lo de verdad. sentimos. Un abrazo. Un abrazo solidario, ¿verdad? Y aquí estamos. Pero eso me hace pensar, muchachos, que a veces hay que hablarle a los hijos, claro, o sea, siempre hay que hablarles con la razón, con motivo, dar un buen consejo, pero a veces hay que dar un cantazo encima de la mesa. Sí. O sea, a veces hay que decirle, no, eso no va. Y se acabó. Sí. O sea, Y en el caso de nosotros que somos padres, si un hijo de nosotros fuese maltratante y tuviese este estilo, hay que salirle al paso Sí. de la misma manera. exactamente. Decir, no, papá, tú no vas a abusar de tu esposa, o si no están casados, de tu compañera, como se le llame ahora, ¿verdad? En estas relaciones del mundo moderno. Pero yo creo que la familia puede hacer una diferencia enorme cuando hay un maltratante y la propia familia puede ir a tratar de buscarle ayuda y ponerle coto a que no sea un maltratante permanente. Y no vivir en la ilusión esta de que no, a lo mejor cuando se case con esa muchacha va a cambiar, porque muchas veces los padres con la esperanza de que sus Exacto. hijos cambien, Sí. callan, y yo admiro a las madres que pueden llamar, como la que llamó aquí hace poco, ¿verdad? Y dijo que le dijo a la muchacha, a la novia del hijo, mi hijo no te conviene. O sea, no todo el mundo hace eso. Sí. Hay gente que dice, a lo mejor cuando se case cambia, pero no. No. O sea, hay No, padres no. que son bien ingenuos también, ¿no? Sí. Hay gente buena, Sí. humilde, que no la ve venir. No Sí. la No veo. se dan cuenta de ciertas señales, ciertas cosas. Hay que tener mucha precaución. ¿Qué tema intenso? ¿Ah? Así Lo mismo. es. Pero que sirva para que aquellos que tienen que tomar una decisión sobre la vida de esos muchachos jóvenes, porque ahora se enamoran muchachitos, tú sabes, Sí, sí. siendo apenas adolescentes, Sí. y es un lío. Lo es. Que tome la autoridad que usted tiene Definitivo. y los ayude. Bueno, las 10:25 de la mañana, por ahí viene Raimín Ruiz, politólogo, recurso de Nueva Vida, tremendo, no se vaya.